Honrados y agradecidos en este primer capítulo de contar con uno de los expertos en la industria en temas estratégicos, en experiencia, en formación. Damos la bienvenida a nuestro primer capítulo a don Carlos Castillo. Carlos tiene más de 30 años en el mercado profesional, trabajando para empresas de primer mundo, empresas en las que ha llegado a realizar muchos procesos de transformación y fundamentalmente basado en lo que es la estrategia. Así que para nosotros, de verdad, Carlos, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros este día en nuestro primer podcast, que esperamos sean muy muchos y nos acompañes en los próximos. Te presento con toda nuestra audiencia, así que gracias por estar con nosotros hoy. Pues wow, qué enorme honor, orgullo, placer ser el primer invitado al podcast de Mentes Colectivas de 5B. Pues muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí y esperando agregarle muchísimo valor a la audiencia. Gracias, Carlos. Y la verdad que muy contentos nosotros. La verdad que este es un momento para que conversemos realmente, para que compartamos algunas de nuestras vivencias en este mundo empresarial, pero sobre todo para que la pasemos de la mejor forma posible, tratando de ver cómo ayudamos en estos procesos de transformación. Vivimos una época generacionalmente hablando en la que pues realmente se habla de muchos temas, de tendencias, pero humildemente creo de que lo primero es tener una buena estrategia. Y si te parece, pues vamos a ir realizando alguna serie de consultas, preguntas, pero más que todo conversando con respecto a esto. Pero para ti en ese sentido, ¿qué es estrategia? Bueno, eso es una excelente pregunta, parece obvia, como dijiste, todo el mundo habla de la estrategia, pero después, ¿qué es la estrategia? Pero voy a retroceder un poquito de por qué es tan importante. ¿Qué dicen los datos, los estudios? De acuerdo a la Universidad de Harvard, el 70% de las organizaciones que ha formalizado su estrategia entrega mejores resultados que sus competidores. Hay una alta correlación entre la estrategia y los resultados. Entonces, bueno, ¿qué es la estrategia? Y yo veo mucha confusión en el mercado. La columna vertebral de la estrategia es cómo vas a ganar tú la preferencia de tu mercado, de tus clientes. Eso es lo que es la columna vertebral, lo que nosotros llamamos en la metodología que trabajamos las promesas de la marca. Yo veo gente que me dice, mi estrategia es ser el número uno en el mercado. Mi estrategia es tener eficiencia de procesos. Entonces, si tú le dices a tus clientes, mire, cómpreme porque yo tengo eficiencia de procesos, no es por eso que te van a comprar. Entonces, la columna vertebral de la estrategia es cómo vas a ganar la preferencia de los clientes. Y pensemos, te voy a hacer ejemplos rápidos para la audiencia para que entiendan con cosas prácticas a qué nos referimos. Pensemos en dos marcas emblemáticas. Agarremos una, Apple, una de las empresas más valiosas del planeta. ¿Cuál es su promesa de la marca? Pues productos con un diseño muy bonito, productos con un uso intuitivo y productos que se integran entre sí. Esas son las promesas de la marca. Por eso es que los clientes de Apple prefieren Apple. Y no se salen de ahí. Y no se salen de ahí. Y no es que hacemos computadoras, no. Esas son eso es lo que hace, ¿verdad? Y toda otra marca emblemática, pues uno de los fabricantes de carros más grandes del mundo, Toyota. ¿Por qué la gente prefiere Toyota? Bueno, porque es fiable, porque es de bajo mantenimiento y porque tiene alto valor de reventa. Entonces, las promesas de la marca son la columna vertebral de la estrategia. Pero que se las crean y que se sientan. Excelentes ejemplos lo que acabas de poner realmente. Y todo el mundo hablamos del éxito de Apple y todo el mundo anda pensando cómo replicarlo, ¿verdad? Y algo que me parece, si coincides también, que fue importante, es que pensó en el usuario, ¿no? Pensó, como bien decías, hacérselo intuitivo, hacérselo fácil. Y no al revés, que muchas veces las organizaciones pensamos qué nos facilita a nosotros, en vez de estar pensando realmente cómo el usuario final realmente pues mantiene esa fidelidad con nosotros. No sé si te ha ocurrido, pero últimamente se habla tanto de las X, ¿verdad? El CX, el UX, el HX, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero es un tema de experiencia que al final de cuentas estamos viendo que va ligado también a esa satisfacción. ¿Y qué rol, Carlos, para vos representa realmente un líder en el tema de la estrategia? Bueno, yo siempre digo, un buen líder tiene tres grandes roles. El primero es la estrategia, el de... Y no es el de definirla y decidirla, porque ese ya es el líder autoritario que pasó de moda hace 1000 años, aunque nunca ha sido un verdadero líder. Su primer rol de líder es facilitar con el equipo la elaboración de la estrategia, es decir, establecer la visión, para dónde vamos, a dónde queremos ir, cómo vamos a satisfacer a los clientes, cómo nos vamos a comportar nosotros en la búsqueda de la satisfacción del cliente y qué tenemos que hacer para lograrlo. Entonces, ese es el rol número uno del líder, es fijar la visión y hacia dónde vamos. Y veamos rápido los otros dos. El segundo rol es asegurar que ese plan se ejecutó o se ejecuta satisfactoriamente.
que de acuerdo a los estudios, en este caso de la consultora Bain & Company, dice el 85% de las empresas en el mundo no logra ejecutar satisfactoriamente su estrategia. Pero ahí, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué crees realmente? Porque es un altísimo porcentaje el que estamos hablando. Quiere decir que más de la mitad fracasa. Como todo, yo digo son dos cosas, falta de método y falta de habilidad. Entonces, ¿qué método, qué metodología, qué proceso utilizas tú para asegurar la ejecución? Lo que mejor me parece, o tienes un método concreto. Entonces hay que tener métodos, hay diversos, yo tengo mi favorito, hay diversos, mi favorito es las 4 disciplinas de la ejecución y no tengo ninguna comisión ahí. Está Gazelle Scaling Up, también muy bueno, está los OKRs de McKinsey & Company, está de Execution Premium de Kaplan & Norton, está iOS, ellos cada quien te lo va a vender como que es la maravilla. Así es. Y son 90% iguales entre sí. Y lo importante es el tener el KPI, ¿no? Algo que te ayude a medir todo lo que estamos viendo. Y ese es el problema principal, la ejecución, ¿no? La ejecución. Entonces, tengo mi ejecución. Y el tercer rol de líder, que aquí es donde más fallan las empresas a nivel mundial, es tener un desarrollo sistemático, correcto, adecuado de las personas para tener un balance entre lo que yo tengo que hacer, ejecutar de mi estrategia y que las habilidades y los conocimientos y las capacidades de mi gente estén balanceadas. Pues en realidad la idea no es que estén balanceadas, es que hay una pequeña brecha, que yo siempre te esté sacando de la zona de confort, que siempre te esté estirando un poquito. Bien. ¿Okay? Y uno de los grandes problemas de las empresas hoy es que te exijo esto, pero tus habilidades y tus conocimientos están por acá abajo. Entonces tiene que haber una brecha, tiene que haber ese famoso stretch, pero que no sea exagerado. Y eso va en relación a cuáles son esos retos que tienen entonces las empresas para poder cumplir con esta estrategia, ¿sí? Claro, porque entonces por eso tengo que tener método y habilidad para cumplir con la estrategia. Sí. Tengo que tener líderes que saben exigir adecuadamente a la gente. Tenemos que tener métodos, tareas, planes de acción, nuestros famosos tableros, dashboards, KPIs, todo eso. Pero también hace falta habilidades de liderazgo que tenemos que desarrollárselas aquí a la gente, ¿no? En simultáneo, ¿no? Informándolo, creyendo más en la gente, haciendo creer que todo se puede, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero con la formación adecuada, ¿no? Y tocaste la palabra y ahí vamos a entrar un poquitico. Mucha gente confunde desarrollo con formación, capacitación o con promoción de puesto. Y sí, por supuesto que esos son algunas de las actividades, pero hay muchísima desarrollo, que el concepto de desarrollo es que tú aprendes, obtienes conocimientos, habilidades, los pones en práctica y con eso mejoras tu desempeño y te preparas para mayores responsabilidades. Entonces, claro que la capacitación juega un rol, la promoción puede jugar un rol, pero hay mucha capacitación, tarea, aprendizaje que se puede hacer sin costo. Hoy en día hay demasiado gratis en el mercado. Hay podcasts, aquí estamos haciendo uno, sí, ¿verdad? Hay webinars, hay redes sociales que si buscas cosas inteligentes las hay artículos, hay libros, hay de todo, ¿verdad? Y lo otro es asignar, yo siempre trato de asignar actividades que requieran poco tiempo de estudio y mucho tiempo de aplicación. Me parece interesantísimo, sobre todo para que haciendo los muchachos puedan aprender más. No sé si te ha encontrado que en las organizaciones, pues los altos líderes o las altas gerencias creen que ya todos lo saben, ¿no? Y cómo entonces, ante un mundo cambiante como el que estamos viviendo, pues trabajar en esta parte, ¿no? Porque claro, estamos viviendo una época bien diferente, bien mencionabas, el tema de la velocidad de la información, el tema de las capacidades de acceso, diferentes temas, la internet, ¿verdad? Cómo nos está cambiando. ¿Cómo trabajar eso, Carlos? Porque te encuentras a ese lado. Ok, entonces ese es un problema y tocaste un tema fundamental. Siempre ha sido así, pero antes se aceptaba. Entonces ahora, antes la gente decía, para poder liderar hay que saber hacer lo que hace tu gente. Sí. Eso es a nivel de supervisores únicamente. A nivel de gerentes ya, tú no puedes saberlo todo. Entonces, y esa es una habilidad que se desarrolla en la inteligencia emocional, que es la humildad, la vulnerabilidad, ¿verdad? La capacidad de saber que yo no lo sé todo, que es imposible que yo lo sepa todo, y va de la mano, y ahorita que regresemos a la estrategia, y va de la mano con que yo saque lo mejor de mi gente y los escuche. Y eso cuando volvemos a la estrategia, ¿cómo hago una buena estrategia creyendo que yo lo sé todo? No va a salir una buena estrategia, porque yo no lo sé todo. Yo tengo que apoyarme en mi equipo, tengo que facilitar, tengo que lograr la participación activa
de mi equipo, de los que están en la calle, los que están conociendo los problemas, y también un poquito de apoyo externo y estudio y por supuesto visión y todo, para desarrollar una buena estrategia. Si yo pienso que yo me la sé toda y que a mí nadie me puede ayudar y que yo lo escucho en mis trabajos de consultoría ahora, ¿verdad? Y tú me vas a venir a decir a mí cómo se hacen las cosas. Bueno, si tú crees que nadie te puede ayudar a hacerlo mejor, Claro. pues no lo vas a hacer mejor. Claro, claro, y es interesantísimo los egos, ¿va? Los egos es algo que tenemos, y sobre todo, no sé si lo has encontrado en tu consultoría, en tu enorme experiencia también, el tema de saber combinar las diferentes generaciones. A nosotros en 5B nos pasa algo que a mí me encanta, me encanta. Tenemos colaboradores de más de 70 años, como colaboradores de 18 años. Cómo jugar con esos temas, cómo combinarlos. Y algo que es fundamental en la estrategia, y corrígeme si nos equivocamos, los temas de cultura, cómo integrarlos, cómo hacer que pueden ser equipo, ¿no? Porque uno de mis chicos me decía el otro día, pues es como que trabaje con mi abuelito. Sí. Y Sí, sí se puede, ¿verdad? Es un tema también que empieza con esas ganas de hacer las cosas distintas, integrando y aprender de todo, ¿verdad? Porque todos podemos aportar un granito, que es lo que estás diciendo ahorita, teniendo la humildad de que entre todos podemos mejorar. Y en este tiempo, vuelvo a insistir con lo cambiante, porque el mundo siempre ha estado en cambio, siempre. La siempre. palabra del cambio existe toda la vida. Pero si te fijas, hoy hablamos mucho de innovación. ¿Qué rol jugará hoy la innovación, que también siempre ha existido, en estos temas de estrategia? Porque no sé si lo has visto, Carlos, pero es interesante hoy. Por ejemplo, te hablan mucho de agilidad, te hablan mucho de integración de equipos, de movilizadores, etcétera, que pues quizás en otras décadas tenían otro nombre. Y creo que lo que mejor se expresa en esto es cuando empezábamos las empresas a hablar de calidad total. Sí. ¿Te acuerdas? Y decías cuáles eran las reglas de la calidad total. Y hoy, pues ya tenemos otros conceptos que la nueva generación los entiende diferente, pero es muy parecido a nivel de Muy metodología, parecido. ¿verdad? Y la innovación en estos sentidos, ¿cómo lo ves? ¿Qué rol juega? Ok, entonces vamos a hablar de dos temas porque tocaste dos temas que están íntimamente relacionados. Tú hablaste de cultura y de innovación, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dijo el famoso Peter Drucker? Peter Drucker dijo, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Culture eats strategy for breakfast. ¿Qué quiso decir él con eso? Que la cultura es hasta más importante que la estrategia. Mi opinión personal es que la cultura es una parte fundamental de la estrategia que debe estar reflejada claramente en tus valores, ¿verdad? Porque los valores que son cómo nos debemos comportar en la búsqueda, en la consecución de la estrategia. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Las generaciones, también hay que capacitarnos, desarrollar las habilidades, entender cómo funcionan más o menos las diferentes generaciones y prepararnos para eso. Y también yo siento que le dan demasiada importancia a eso. Es muy simple, mira, las generaciones jóvenes tienen como, vamos a hablar quizás dos o tres grandes características que las diferencian de los mayores. ¿Ok? Uno es, estas generaciones jóvenes, los millennials y los centennials, no respetan la jerarquía, respetan la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que como tú eres el CEO de 5B, por eso te voy a hacer caso. No, no te hago caso por eso. No me importa. Él no respeta la jerarquía. ¿Okay? ¿Qué sí respeta? La competencia. Es decir, cuando yo esté convencido que tú eres bueno en lo que haces, ahí sí te respeto. Pero no te respeto por el título. Entonces, todas esas cosas del título y que tú me tienes que hacer caso porque aquí el jefe soy yo, con los mayores funcionaba, con los jóvenes no funciona. Hay que jugar ¿Okay? el mix, exacto. Entonces tienes que entender, pues, tienes que gestionarlo. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Lo siento mucho, pero tienes que gestionarlo. Y para enfocarnos en dos, la generación joven ya no acepta la exigencia sin el desarrollo. Entonces, antes, bueno, y todavía pasa demasiado en las empresas, yo te exijo, tienes que vender más, tienes que hacer más visitas al cliente, ve a ver cómo le haces. Sí. ¿Ok? Tienes que bajar el costo, ve a ver cómo le haces, porque así lo hice yo y nadie me ayudó. El joven para eso no hago nada. El joven sí acepta la exigencia cuando va acompañado de lo que peor se hace en las empresas a nivel mundial, y yo lo veo todos los días, inclusive en las mejores del mundo, que es, ok, tienes que cerrar más ventas. No estás cerrando suficientes ventas. El KPI en la ejecución no está bueno. Aquí te estoy exigiendo que tengas más llamadas y que tengas más cierres. Déjame acompañarte a ver cómo está tu cierre. Ah, ya vi, es que tú no sabes hacer preguntas, es que tú no sabes.
y te acompaño y te apoyo en que obtengas los conocimientos y las habilidades que te van a permitir ejecutar. Yo te diría que si tú entiendes esas dos y trabajas esas dos con las generaciones, ya se te va a hacer mucho más fácil. Y entonces, esa era cultura, generaciones y todo. Lo otro que estábamos hablando es innovación. Sí, claro que la innovación es importante y dependiendo de la industria de la empresa, es más o menos estratégica. Obvio que en 5B, que es una empresa, yo siento a veces en la calle, como los conozco bien, que la gente no entiende, que es una empresa de alta tecnología. Es una empresa que hace muchas cosas que uno no ve. Uno ve los cajeros, pero no ve todas las transacciones, las transferencias. No ves todo eso. Entonces, es una empresa donde la innovación es importante. Es estratégicamente importante a nivel de las promesas al cliente y a nivel de la cultura y los valores. ¿Ok? Hay otras empresas donde la innovación es menos importante. Pero hoy en día yo te diría que prácticamente todas las empresas tienen que tener una parte de innovación. Y sin inventar el agua o como que fuera algo extraterrestre, ¿no? La innovación no solo tiene que ver en tecnología, cambiar un proceso, ver las formas que converso con el equipo, son temas que realmente pueden beneficiar muchísimo. He escuchado una frase últimamente que no sé si estás de acuerdo, pero entonces quiere decir que nosotros, por ejemplo, que tenemos hoy todavía una posición de líderes, o de gerencia, llamémosle, porque no, como bien decía hace un rato, no puede ser un gerente y no necesariamente un líder. Desaprender para aprender en este momento. ¿Te parece que es algo que tenemos que ir viendo cómo gestionar estos cambios que estamos viviendo? Sí, pero a mí me cuesta entenderlo en esas palabras, a mí. ¿Okay? ¿Cómo lo plantearía yo? Yo tengo que aprender a hacer las cosas de otra manera. Me parece. Por lo menos para mí es más fácil. Mucho más fácil. Yo supongo que hay jóvenes que eso le hará sentido, a mí me cuesta más. ¿Okay? Y lo otro que tú hablaste importantísimo, cuando hablamos de innovación, y a mí me pasó mucho cuando tuve que estudiar mucho más y entender la transformación digital, que entonces cuando me explicaban cómo lo hacían en SpaceX, en Google, y entonces tú dices, bueno, pues entonces eso no es conmigo, pues eso estamos hablando de otras ligas. Y entonces cuando yo tuve que estudiar mucho más inteligencia, transformación digital y ayudar a la empresa a entender, wow, hay una serie de procesos manomáticos que se pueden digitalizar. Que se pueden automatizar, ¿te acuerdas? Y se pueden hacer mucho más eficientes y apalancar el sistema. Y eso es transformación digital. ¿Okay? Y recordar que la transformación digital y la innovación está enfocada en mejorar la propuesta y la entrega de la propuesta de valor a los clientes. Muy bien. ¿Okay? Claro, hay muchas cosas en interno que tenemos que mejorar de proceso, pero siempre el enfoque es ver cómo eso... Pero ¿y qué tú dijiste? Calidad total. Calidad total es de Deming de después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 50. Sí. Es lo mismo, o sea, y ahora es Lean Six Sigma y transformación digital, pero conceptualmente es lo mismo. Conceptualmente, sí. Vale, y la transformación digital a veces que nos confunde, existe hace muchísimos años también, y es interesante que te sientas con grandes organizaciones, aquí nos ha pasado en el país y nos dicen el objetivo es transformación digital. Y como bien decías, pareciera algo extraterrestre y nada que ver, y el pilar de la transformación, si coincide, es la cultura. Volvemos a la cultura. Y es un tema de gente. Sí, es un tema de gente. Es un tema en el cual tenemos que ver cómo todos estos recursos realmente les sacamos y cambiamos su chip mental y que empecemos a trabajar en esas metodologías y cómo logramos alcanzar el éxito en la famosa estrategia que estamos hablando ahorita. ¿Qué sugerencias nos das para poder alcanzar estrategias realmente que se puedan ejecutar, que se puedan hacer? Porque bien dijiste, el 85% no lo hacemos bien como organizaciones. Realmente, aparte de los indicadores, vivirlo, en tu experiencia, realmente, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Mira, número uno, simplicidad. Yo a veces veo las estrategias que hicieron algunas empresas con un consultor y son tan complejas que nadie las entiende. Entonces, si nadie las entiende, obviamente no las van a poder ejecutar. La estrategia debe ser simple. Bueno, tú lo has vivido conmigo. La estrategia debe ser algo simple. Y como tu evaluador, tu KPI es, si quien tiene que entregar el producto o servicio al cliente no entiende la estrategia, tu estrategia no es buena.
Entonces, si tú eres, no sé, una empresa de alimentos y bebidas, que tenemos tantas muy buenas en Guatemala en particular, y el chofer del camión no entiende la estrategia, tu estrategia no es suficientemente buena. Porque todo lo que tú piensas, los gerentes y la oficina y los genios, si eso, y tú hablas de la experiencia del cliente, si eso no lo percibe el cliente cuando recibe su producto, tú no tienes estrategia. Entonces yo te diría, uno de los grandes temas es que sea simple, que sea simple. Si tú no me puedes explicar tu estrategia en 1, 2, yo te acepto hasta 3 diapositivas, con letra grande, no con letra chiquitita, no de esas que a veces están en algunos con con letra chiquitita y chorro de gráfico, no, yo con letra tamaño 30, 40 en el PowerPoint, pues no. Si tú no me lo puedes poner en letra grande y explicármelo en 2 o 3 diapositivas, tú no tienes una estrategia válida. Valiosísimo, Okay. valiosísimo. Eso te diría que si yo quiero un KPI, ese. Ahora, ¿qué hay que hacer para llegar a eso? Pues hay que apoyarse en gente que sepa. Hay que apoyarse en gente que sepa, porque si tú te vas a operar la rodilla, ¿con quién te vas a operar la rodilla? ¿Con el que lo hace todos los días o el que lo hace una vez al año? Con el especialista. Entonces, en la estrategia, nosotros los consultores tienes que asegurar, ahí sí recomiendo, y suena pues que estoy vendiendo yo lo mismo, pero sí. Pero yo hago, no sé cuántas hago yo hago 60, 80 estrategias al año. Entonces, y tú haces una. Exacto. Entonces, búscate gente que de verdad sepa, para que te apoye. Y que tenga resultados, porque en el caso nuestro los resultados empiezan a dar a nivel de la definición estratégica, como tú decías. Queremos ser parte, no del 85%, queremos ser parte del de 15% que se ejecuta. Pero ejecutar y ejecutar y ejecutar. Y esa palabra pues nos gusta, pero también a veces es sencillo, ¿no? El otro día platicamos con el equipo de nuestro plan estratégico, es hacer las cosas bien. Hagámoslo bien. Y una vez que lo hagamos bien, empezamos a tener los resultados con la organización, con la plática. Cuesta mucho también, Carlos, no sé si lo has visto, porque insisto y coincido contigo totalmente, la cultura de nuestra gente, desarrollarlas, prepararlas, enseñarles que tengamos también la humildad, también nosotros, de seguir aprendiendo cómo implementamos todos estos temas. Pero esa simplicidad también a veces nos cuesta como personas, ¿no? Lo simple creemos que no es necesariamente que sea fácil, simplemente cómo decimos algo que todos lo podamos vivir, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cómo lo has transmitido? Y voy a querer ampliar con eso, porque sí, simplicidad, pero ¿cómo lo hago simple? Porque a veces, no sé si te pasa, nosotros mismos enredamos la vida y complicamos las cosas y es un temita así de pequeño y lo hacemos enorme. ¿Qué nos sugieres para tratar de ser simples o pensar más? Esa pregunta sí está buena y más difícil. Hay una frase de alguno de esos famosos que dice, si no lo puedes explicar de manera simple es porque no lo entiendes suficientemente bien. ¿Okay? Yo lo que hago, yo sigo un proceso que yo llamo, o que se llama divergente-convergente. Entonces hablamos, inventamos y escribimos, y llega un momento que paramos y decimos, ok, simplifiquemos. Y siempre busco, en todo lo que escribimos en la estrategia, quitémosle palabras. ¿Qué palabra no agrega valor? ¿Qué palabra no es indispensable? ¿Ok? ¿Sí? Y empezamos como a recortar y hasta que queda más simple. Y a retarnos, ¿no? A ¿Sí? retarnos, a buscar esa palabra en ese sentido. Pero lo que sí he aprendido yo es que tenemos que darnos la oportunidad de hablar, de expandir, de hacerlo divergente y de multiplicar ideas. Y hay un momento que hay que parar y después volvemos. Y es un proceso continuo que va así. Pero hay que recordar. Y lo otro es eso, o sea, yo busco como mi indicador es pensar, yo le puedo explicar esto al que entrega el producto de servicio. Como está escrito, es entendible. Y lo otro, que nos dicen de nuevo los datos, también la Universidad de Harvard en este caso, el 95% de los empleados en el mundo dice que no conoce o no comprende la estrategia de su organización. ¿Ok? Las organizaciones hacen, y es un poquito lo que tú decías, las organizaciones, y hoy en día, ahora se llama kickoff, pues, ¿verdad? Todo el mundo le pone el kickoff. Y hacen el kickoff, hacen unos eventos divinos en algunos casos, se van de viaje, traen speakers maravillosos y hacen team buildings y eventos y una serie de cosas que son muy lindas y todo, pero a las 3 semanas nadie se acuerda de lo que vieron. Así es. Entonces tú hablabas mucho del rol del líder aquí en la estrategia y yo insisto mucho que el líder, a no confundir con el jefe ni el gerente, el líder de verdad, cada vez que abre la boca para hablar de trabajo, es capaz de hacer una referencia formal, específica,
sistemática a lo que dice la estrategia. Entonces volvemos, para que eso funcione la estrategia tiene que ser simple, porque si son 42 diapositivas con 5.000 gráficos, va a ser imposible que cada vez que abra la boca haga referencia y la gente entienda algo, ¿no? Sí. Entonces yo te diría, ese es otro de los puntos claves ahí, que sea simple y que los líderes cada vez que abren la boca hacen referencia específica a la estrategia. Y asegurarnos también que, como lo acabas de decir muy bien, que lo entendamos, que lo vivamos, creo que es la parte más importante. Pues, en el caso nuestro, y con tu apoyo, hemos trabajado en estos temas ya hace algunos años, ¿verdad? Y hemos logrado tener un proceso de transformación muy interesante, que los resultados se dan. Pero más que los resultados, llamémosle financieros operativos, vemos el crecimiento de nuestra gente y en eso es realmente cómo seguirlos formando, seguirlos preparando, cómo hacer mejor equipo, cómo entender que cada uno también son personas, ¿no? Todos somos seres humanos y tenemos necesidades y por ahí recuerdo que alguien decía que el 87% de las decisiones son emocionales. Cómo manejarlas también para que entendamos que el resultado de uno es el resultado del otro y que no también voy a perjudicar a uno porque me perjudico yo como organización, ¿verdad? Y a veces cuesta entender ese lado y es también hacerle ver de que el equipo es real, ¿verdad? Y que el equipo, como bien decías también, no es que solo soy yo como líder de área el que voy a decir lo que se quiere y que me vuelva una isla, lo que nos está pasando en algunos procesos de transformación que hemos vivido. Y a veces pensaba, es que los seres humanos nos gusta complicarnos. Esto debería ser sencillo, debería ser mucho más práctico, pero debería ser algo que nos permitiera pues, llegar a obtener esos resultados de una forma más práctica porque, no sé, si estás de acuerdo, pues el objetivo de toda administración, de un gerente, es que los accionistas estén felices. Y para que los accionistas estén felices hay que cumplir el resultado. Y para que cumplamos el resultado viene toda la cascada, ¿no? Y no confundirnos, que sí, es importante la gente, pero hay que cumplir el resultado para que la gente esté bien, ¿verdad? 100% de acuerdo. Al final del día, nosotros tenemos que tener accionistas felices. Y si usted no me cree, pues yo le recibo todo su dinero y lo invertimos en una empresa que no gane dinero y que los accionistas estén descontentos. Claro. Y ahí nadie, cuando yo le digo eso a la gente, nadie quiere invertir en una empresa que no gane bastante dinero. Ahora, para que los accionistas estén felices, los clientes tienen que estar felices y los empleados tienen que estar felices. Es una fórmula completa de felicidad, llamémosle, ¿verdad? Es muy difícil tener accionistas felices con clientes infelices. Es muy difícil tener clientes felices con colaboradores infelices. Sí, no lo logras. Entonces, los tres tienen que estar contentos. ¿Ok? Y volvemos al tema. Un líder entiende que uno de sus roles clave es desarrollar gente y que la gente esté contenta y que esté creciendo y que se esté superando. Las generaciones jóvenes lo exigen. Ellos quieren trabajar en una organización donde sienten que están aprendiendo, que tienen oportunidades, no solo de promoción, claro, de promoción también, casi todo el mundo quiere ser promovido, pero de ver que yo estoy creciendo, que estoy aprendiendo, que tengo retos nuevos. Y un líder entiende que eso es, uno, su responsabilidad y su felicidad, ya que lo tocaste. Así es. Cuando yo tengo gente buena a mi cargo, ¿ok? Y que implica que tú la estás desarrollando, porque pues sí, a veces uno contrata gente que es buenísima de buenas a primeras, pero sí. Cuando tú estás desarrollando gente buena, tu vida se vuelve mucho más feliz. Así es. Tú tienes gente buena, las cosas se hacen bien, se hacen rápido, se hacen con poco esfuerzo, se hacen con pocos errores, ¿sí? Te proponen ideas mejores y como tú eres un líder de verdad y tienes la humildad, ¿verdad? De saber que, oye, qué bueno que tú me estás proponiendo, tu vida se hace mucho más fácil. Pero los jefes, yo los llamo jefes de horror. Los jefes de horror, lo que ven en un empleado bueno es una amenaza. Una amenaza. Totalmente. Entonces hay que fregarlo. Sí. Ese es el jefe de horror. Pero el líder sabe lo divino que se siente tener gente buena, que te resuelve las cosas y que te permite a ti enfocarte en las cosas importantes, estratégicas en las cuales tú te debes estar enfocando. Y eso es lo más maravilloso. Me encanta cómo lo dices y es parte de lo que hemos logrado en 5B cuando entendemos hablar de integridad, hablar de respeto, hablar de responsabilidad, hablar de cómo construye ese equipo. Yo te lo digo, me encanta tener mejor gente que uno siempre, ¿verdad? Y eso es lo que uno pues, debe ir buscando en esta parte. La verdad que hemos disfrutado muchísimo esta conversación, Carlos. Y como decíamos, pues ese es nuestro primer podcast, que esperamos que sean muchos más en adelante, pero sobre todo, pues tratar de contribuir, tratar de ayudar a hacerle la vida más fácil a muchos, ¿sabes? En el buen sentido de la vida más fácil. Pero sobre todo traer personas con alto nivel profesional que tengan esa humildad de querer enseñar, porque eso es lo que estás haciendo hoy, te agradecemos muchísimo. Y como parte de este nuevo proceso en el que estamos aprendiendo también como 5B, quisiéramos pedirte un favor,
que estrenemos lo que le vamos a llamar a partir de ahora los 5B o los 5 buenos consejos que puedes darnos como organización y específicamente en este momento que estamos hablando de estrategia, que estamos hablando de cambio, estamos hablando de apertura de mente. Casualmente te hago la reflexión porque ayer estaba en una plática con alguien y me dice, hay que pensar fuera de la caja, lo vengo oyendo hace 1000 años, ¿verdad? Hay que tener apertura de mente, sí, pero ¿qué quiere decir con apertura de mente? Y al final es una decisión, ¿no? Como hablamos hace un ratito de la felicidad, es una decisión. Es una decisión tener buenos equipos, es una decisión tener gente desarrollada, es una decisión uno querer seguir aprendiendo de los mejores. En ese sentido, ¿cuáles serían estos 5B o 5 buenos consejos que estaremos dando en esta parte? Bueno, ok. Bueno, déjame responder otra cosa que dijiste porque me volvió a la mente, ¿verdad? Antes de entrar en esos 5 consejos. Innovación, pensar fuera de la caja, traer soluciones y no problemas. Todas esas cosas solo ocurren cuando tú tienes verdaderos líderes en la organización. ¿Okay? Entonces hay que trabajar ese desarrollo de líderes. Si cuando tú me traes una nueva idea yo no te escucho, y hay una cultura de no escuchar porque el jefe es el que manda, pues no vas a tener fuera de la caja, no vas a tener innovación, no vas a tener transformación digital, no vas a tener tráeme soluciones y no problemas. ¿Okay? Si el que comete algunos pequeños errores de vez en cuando, de manera genuina, con la mejor voluntad, tratando de innovar y hacer cosas mejores, si esa persona es penalizada, sancionada, en lugar de reconocida y felicitada, entonces tú no vas a tener innovación, no vas a tener transformación digital. No, claro, tampoco pueden cometer errores enormes y que cuesten muchísimo dinero y ser negligentes en la innovación. Es diferente. Entonces, si tú no tienes líderes ahí, todas estas cosas que estamos hablando, que queremos en las empresas, y en las estrategias recientes, modernas, no van a ocurrir. Entonces, solo antes de entrar en los 5. Tenemos que tener una estrategia clara y simple que todos conocen y comprenden, la comunicamos. Después tenemos que ejecutar esa estrategia que requiere métodos y habilidades. Y después, y también requiere métodos y habilidades, tener el desarrollo para que la gente tenga las habilidades y los conocimientos que necesita. Entonces, no nos olvidemos. Déjame ver, 5 ¿cómo se diría? Consejos, puntos claves para tener una buena estrategia. Ya dijimos 2. Uno es que sea simple. Que sea simple. Busca que sea simple. Nosotros, pues en mi caso, la estrategia la sintetizamos en una diapositiva, con letra grande. En una. Yo acepto hasta 3. Pero en una. Si tú no me puedes simplificar, si tú no me puedes... Yo entiendo que hay doble clic en todo y cada cosita le haces doble clic y doble clic y doble clic y doble clic hasta llegar abajo. Pero si la primera no es simple, tu estrategia tiene poca probabilidad de éxito. ¿Okay? Poca probabilidad de éxito. 2, ya lo dije, apoyo experto. Apóyate en expertos de verdad. Búscalos, busca referencias, busca gente que sepa, siéntate con ella. Gente que hace esto con frecuencia. No quieras hacerlo solo, porque tú lo haces una vez al año. Y que lo haya hecho con resultados exitosos, porque estamos llenos de supuestos expertos, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Totalmente. Pero yo te voy a hacer el ejemplo, ¿verdad? Pues tristemente algunos han sufrido la rodilla. Bueno, yo sufrí el hombro porque me la rompí. ¿Con quién fui para que me arreglara el hombro? Con el tipo que arregla 5 hombros al día. Claro. Y con mucha tasa de éxito. Nadie es perfecto tampoco, cuidado. Sí, nadie tiene tasa de éxito del 100%. ¿Ok? Entonces, eso sería 2. El 3 te diría que es asegurar, y tú como líder y tu consultor, la participación de tu equipo, esa escucha genuina, escuchar sus propuestas, que vengan listos para proponer, además, que vengan preparados y que se les pida y se les exija proponer, que hayan visto qué está pasando en sus áreas de trabajo, en la calle, con los clientes, en interno, y que vengan realmente a ser escuchados y que sus ideas realmente sean tomadas en cuenta para desarrollar la mejor estrategia. Y volvemos a lo que hablamos. Si tú crees que tú te la sabes todas, no vas a tener una buena estrategia. Eso sería la tercera. La 4 también la dije, y para mí es la que yo también he sido partícipe, protagonista, testigo de elaborar kickoff y después no sirven de nada. Y no es que hay que descartar los kickoff, no estoy diciendo eso, pero la 4 es: los líderes de la organización deben hacer referencia a la estrategia cada vez que abren la boca para hablar de trabajo.
Si tú no me puedes hacer una referencia formal y específica a la estrategia, cada vez que abres la boca para hablar de trabajo, y voy a hablar de 3 instancias particulares, para reconocer a las personas, para llamarles la atención cuando hacen bien las cosas o para darles las instrucciones de trabajo, si yo no logro enmarcar eso claramente en la estrategia, entonces nunca va a caminar y el kickoff se va a perder. Si tú haces tu kickoff divino y después los líderes están haciendo referencia a la estrategia cada vez que hablan de trabajo, va a ser maravilloso. Esa sería la 4ª. Y la 5ª es que la estrategia hay que revisarla y ajustarla. Yo recomiendo que cada 3 meses tú tengas tu reunioncita otra vez con tu equipo de mediodía, de un día, revisamos qué está funcionando, qué no está funcionando, qué ajustes hay que hacer. Deberían haber pocos ajustes si la estrategia está bien hecha. No 0 ajustes, pero si hay muchos ajustes cada 3 meses la estrategia está mala, no es culpa del mercado. Muy bien punto. Revisión de la estrategia. Mira cómo está diciendo, porque lo podemos confundir con la revisión de los resultados en función. Y me iba a ir, y una vez al mes debemos ver los resultados, ¿ok? A ver cómo vamos y qué ajustes hacemos a nivel de planes. Pero la estrategia cada 3 meses, sentarse y revisar, oye, mis promesas de la marca están bien, están, o sea, si las cumplo, los clientes sí, sí, ok. Mis valores son los que son, mis planes concretos. Entonces te diría que esos son las 5. Entonces vamos a repetirla. 1, la estrategia simple, apoyo experto, participación de la gente, hacer referencia a la estrategia y revisarla y ajustarla cada 3 meses. Ahora que mejor conclusión para nuestros primeros 5B buenos consejos. Realmente, no sé, este ha sido una primer podcast para nosotros muy enriquecedor. Realmente lo he disfrutado muchísimo, Carlos. Espero que vos también, la verdad, porque no hay nada mejor que sentir que uno escucha y que lo que estás diciendo lo sientes. Y eso es ser congruente, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de lo que hemos hablado y tratamos también en 5B. Lo que ofrecemos lo cumplimos, somos congruentes. Y eso es lo que uno siente cuando está conversando contigo, Carlos. La verdad que honrado y agradecido que estés con nosotros en nuestro primer podcast. Si quieres decir algo para cerrar este primer Bueno, capítulo. espero que sea muy valioso, porque pues de lo que dijimos al principio, lo que queremos es que esto sea valioso para ustedes y les permita tomar acciones para mejorar los resultados. Y ahí les voy a dejar un tip. Piensa en este podcast o cualquier actividad de aprendizaje, ¿qué aprendiste? Pon por escrito qué acciones concretas vas a tomar de ahora en adelante en base a lo que aprendiste. Y tercero, cómo vas a medir el impacto en tus resultados de poner en práctica esas acciones. Y espero, pues, de nuevo, muchísimas gracias. Súper contento, orgulloso, emocionado de ser el primer invitado al podcast de 5B de Mentes Colectivas. Y espero ver los otros episodios y yo también escucharlos y aprender de ellos. No, sobre todo, la verdad, muchísimas gracias, Carlos, a ustedes por acompañarnos. Y yo solo le voy a agregar un comentario a lo que acaba de decir Carlos. Recordemos que nunca terminamos de aprender. Tengamos esa actitud permanente y sigámonos formando. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en el siguiente capítulo.